bonita como una orquídea en primavera, como la luna cuando está llena, como una gaviota cuando vuela, como el amor por primera vez. Bonita, eres tan bonita que el mismo sol se siente celoso de tu resplandor, tan bonita que cuando te veo solo te puedo bañar con mi amor. En la altura del viento la palma adormecida, el niño bosteza en los reinos del sol, el campo tiembla de luz en los ojos que lavan de lágrimas. Eso es uno de los grandes inicios que tuvo el tercer festival de la imagen y la palabra, la poesía. Se cumplió en la UCEBA el tercer festival universitario de la imagen y la palabra. Se mezcló en el poesía, se mezcló en el historia, se mezcló en el cine, la narrativa, el teatro, haciéndonos sentir ese espíritu universitario, pero además metiéndonos en un mundo diferente, en el mundo de la cultura, en el mundo de las letras, en el mundo de las palabras. Bueno, y por eso arrancamos haciendo poema, porque si algo nos gustó muchísimo fue ver los auditorios llenos, sobre todo para leer poesía, para compartir una poesía, para hablar con poetas, para discutir con poetas y sobre todo poetas femeninas que fueron las que estuvieron el día lunes acá. Ese fue uno de los grandes atractivos, y es tener a 3 mujeres hablando de poesía, del papel de la mujer en la poesía colombiana. Es justamente tratamos sobre mostrar y dimensionar que las mujeres desde antigua han venido escribiendo y han venido haciendo propuestas. La gente cree que las mujeres apenas ahora despertaron. Resulta que desde cientos de años han habido propuestas femeninas. Y precisamente de eso se estuvo hablando durante nuestra sección Tomémonos un café. En esta oportunidad el invitado es el profesor Omar Ortiz, gran gestor de este tercer festival universitario de la imagen y la palabra, y estuvo conversando con Piedad Boner, una gran poetisa colombiana. ¿Qué le parece si nos vamos a tomémonos un café? Piedad, primera vez en Tuluá, primera vez en la UCEBA, bienvenida. Tu voz es muy especial, y más que todo en el ámbito de la poesía y como exponente no solamente de la palabra poética, sino de la palabra narrada también. Es muy importante tu opinión en lo que estamos haciendo, en estos conversatorios, estas aproximaciones a un público que está ávido por escucharte. Entonces, lo que queremos que nos reiteres es tu visión de la voz de la mujer en la poesía colombiana. Pues yo pienso que hay un pequeño canon en la poesía colombiana, que hay unos nombres insoslayables cuando uno habla de la tradición de la poesía femenina en Colombia. Me parece que ese canon es incierto todavía, que es débil, que se tambalea y que de alguna manera tenemos que reformularlo. A pesar de que hay unas voces muy consistentes en sí mismas, de obras que vale la pena mencionar, como la de Meira del Mar, la de Maruja Vieira, María Mercedes Carranza dejó una obra constituida con una voz muy particular, unos tonos y unos temas muy particulares. Me parece de todas maneras que si nosotros comparamos la tradición de la poesía femenina colombiana con lo que pasa en algunos otros países de tradiciones más ricas, como por ejemplo Chile, la misma Venezuela, que tiene muchas poetas muy buenas, el Perú, que tiene voces femeninas poderosas como Blanca Varela, México, Cuba, me parece que la nuestra en comparación puede resultar pobre. Me parece que la poesía femenina en Colombia de alguna manera se ha desarrollado dentro de marcos de una lírica más bien convencional, no muy audaz, ¿sí?, con unas pequeñas excepciones. Poetas como Lucía Estrada, como Andrea Cote, como Andrea Valque, que está invitada también acá en este evento, no amplían un poco
ese concepto que nos acabas de emitir frente a la poesía? Sí, sí. Efectivamente, lo que nosotros estamos viendo es una búsqueda cada vez más rigurosa y también como más al tanto de las corrientes poéticas de otras latitudes que pueden estar precisamente representadas en voces muy nuevas como las que tú acabas de mencionar. Esto de los procesos en los países es caprichoso y no hay que culpar a nadie. Muchas veces son las puras circunstancias culturales o las condiciones de un país o las condiciones de la mujer en un país. Pero creo que ahora sí, después de muchos años, hay un abanico muy grande de voces, hay una búsqueda en muchos lados y que hay unas mujeres que están encontrando lenguajes renovadores que sepan hablar no del universo femenino, sino del universo, con una palabra poética, digamos, más audaz y más interesante que la que es tradicional en Colombia. Una pregunta que puede parecer de cajón o puede parecer, digamos, que muy usada para estos menesteres, pero una mujer que quiera incursionar en la poesía, ¿qué palabras recibiría de Piedad Bonet? Una muchacha, digamos, que esté ansiosa por hacer una obra que tenga una sensibilidad frente a estos temas, ¿tú qué le dirías? Yo le diría que pusieran sobre el computador, como alguna vez me dijo Darío Jaramillo Agudelo, un letrero que diga paciencia. Le diría que lea mucho, que lea todo lo que tenga a su alcance de poesía clásica y de poesía contemporánea, que busque voces femeninas, norteamericanas, europeas, que se nutra de todo ese universo, y básicamente le diría que trate de hacer un proceso de introspección muy honesto, muy sincero, para que descubra cuáles son sus verdaderos fantasmas, las necesidades expresivas que tiene, y que después trabaje como un artesano, mirando con todo rigor cada palabra, cada música, digamos, poniéndose a prueba al máximo, con todo rigor y lentamente. Muchas gracias, Piedad, muy amable. Fue muy grato conversar contigo en este espacio. Muchas gracias. Y esperamos que vuelvas muy pronto. Claro que sí. Mariposas de mil colores dan vueltas en mi jardín, solo ellas y yo, pero todo es tan vacío. Viendo sus colores sonrío, sin embargo no puedo olvidar el silencio que me vuelve. Qué belleza tan vacía. Fantástico. Horas de pesadumbre y de tristeza pasó en mi soledad. Pero Cervantes es un buen amigo, endulza mis instantes ásperos y reposa mi cabeza. Nosotros seguimos impregnados de la poesía, pero más que poesía es impregnados de la cultura, de ver a una universidad movilizándose en torno a la cultura. Este festival nos despierta ese sentimiento, esas letras, esa forma de contar historias de Diana Uribe, esa forma de expresar los poemas de Cristina, de Piedad Bonet, cómo habla de las mujeres, cómo es tan responsable incluso con la producción femenina. Eso deja ver que la mujer también es crítica con la misma mujer. Uno de los aspectos y de los eventos que más llamó la atención y que más público atrajo al tercer Festival Universitario de la Imagen y la Palabra fue precisamente el conversatorio con Diana Uribe, una historiadora empírica, una contadora de historias que nos muestra las historias, que nos muestra los diferentes cambios en la sociedad de una forma muy dinámica, muy coloquial, que hace generar ese interés en los oyentes por saber qué es lo que pasó, por conocer la historia desde su punto de vista, profesor. Y muy, muy bonito ver cómo una estudiante se para y dice que gracias a Diana Uribe aprendió
historia y aprendió a escuchar la historia, porque no se lo explican en los colegios. La misma universidad en sus clases de historia no las comprendía como las ha enseñado esta mujer. Es facilitar y poder hacer ese acercamiento con la historia, con las diferentes culturas, con las diferentes civilizaciones y las diferentes situaciones que se presentan a nivel mundial, que obviamente parten de una historia. Y fue un gran honor tener a Diana Uribe en nuestro Centro Cultural Gustavo Álvarez Gardiazabal. Al respecto, precisamente, es nuestra crónica en Aventura UCEBA. Nos vamos a ver qué pasó con Diana Uribe. Con la historia de Colombia pasa que para poder hacer un análisis yo necesito distancias de geografía o de tiempo, porque con la historia nuestra pasa como con los impresionistas, que cuando usted está enfrente del cuadro no ve sino manchas, y cuando usted se aleja el cuadro aparece la forma, ¿cierto? Entonces cuando uno está viviendo un conflicto, es como cuando en una relación de pareja, en la mitad de la pelea, cuando están dando zapatazos, usted les pregunta cuál es su planteamiento de pareja. Pues ellos le dicen, mire, lo que pasa es que él, mi hijo y ella en cambio, entonces es muy berraco verlo cuando está encima de uno, ¿sí? Pero uno sí puede ver efectos de espejos, porque ve que otras sociedades, por ejemplo, hay un tema que para mí es muy importante, Ruanda, en el año, ellos se mataron 850.000 personas en un mes, en abril, a machete, en el año 94. Los ruandeses tomaron la metodología que los sudafricanos hicieron, porque los sudafricanos construyeron no solamente una historia, sino una metodología del perdón, sobre la verdad, el perdón no sobre la impunidad, el perdón sobre toda la verdad. Y una vez que ellos hicieron eso, los ruandeses se sentaron y dijeron, ¿saben qué? Han pasado 10 años, el mundo se globalizó y nosotros ya no tenemos tiempo para seguirnos matando. No, o sea, no es práctico. Miren lo que está pasando con el mundo. Todo el mundo está despegando y nosotros aquí matándonos. Entonces, perdonémonos, salgamos de esto y hagamos de Ruanda una economía atractiva para la inversión. Se perdonaron. ¿Sabe lo que es perdonarse 850.000 personas asesinadas a machete y no tener perros? Porque los perros se comían a la gente en la calle, no lo soportan. Tienen heridas terribles. Pero se pudieron perdonar para sacar adelante un país y empezaron a mandar gente a capacitarse en negocios por el mundo entero y a traer gente que les enseñara a manejar esquemas económicos y empezaron a crear un modelo económico para generar la inversión en el África Oriental. Y hoy por hoy son un país con un gran crecimiento económico y un proyecto de nación. Pero fue sobre el perdón y fue sobre dejemos atrás la sangre, porque es que la violencia paraliza a los pueblos y los atrasa, o sea, eso es impráctico, no solamente es inmamable, sino es impráctico. Porque es que si usted pasa mucho tiempo matándose, en ese tiempo podía haber hecho, y nosotros somos absolutamente ingeniosos. Si nos gastamos el tiempo en inventarnos vainas, nos podemos inventar lo que tú quieras. ¿Sí? Entonces es un poco la conciencia sobre eso. Ya no hay tiempo para seguir matándonos. Ya hay mucho tiempo gastado en la sociedad, ya toca crear. Pero uno no sabe sus propias fórmulas. Cada pueblo las encuentra por sí solo. Cada pueblo tiene una solución diferente. Pero toca pensar en el tema para poder encontrar algo. Y de eso se trata, contar las historias de las sociedades que han encontrado fórmulas. Dice, mire, a esto le ocurrió esta vaina, y él a esto le ocurrió esta otra, a lo mejor, un poco de eso. La idea es, una parte es mirarlos y tratar de no construirlos, ¿sí? O tratar de derrumbarlos, porque los muros se levantan cuando la gente no se puede comunicar, cuando la gente etiqueta al otro, cuando la gente ve solo desde un punto de vista de la sociedad. Entonces cuando ve solo una mirada, una sola mirada crea muros. ¿Sí? Si usted reduce la mirada a una sola cosa, de clase, de género, de ideología, de religión, de lo que sea, ahí crea muros. Entonces los muros se hacen porosos cuando usted puede ver muchas dimensiones, cuando usted puede entender que el otro también tiene conflictos, igual que usted. Es un poco así. Y gracias por el Big Floyd, porque además esa fue una oportunidad. Yo quería, pues yo toda la vida los he querido y nunca los podía ver.
y eran los 40, los 30 años de Novo, y yo pude ir, había comprado las boletas un año antes cuando fui a visitar una conferencia de hombres y de, bueno, ya llegaré, ya teniendo las boletas, eso ya es otro problema, y lo pude ver, y fue una cosa absolutamente impresionante en la vida, poder ver lo que ellos hacen hoy día, de lo que está pasando en el mundo con el trabajo de Novo. Entonces es eso. Los muros son no entender al otro, no poder escuchar al otro, no poder saber conocer. Uno ve las sociedades europeas sobre modelos que ya lograron trascender muchos problemas, pero uno no ve lo que se gastaron en hacerlo. Te voy a poner un ejemplo que me pasó ahorita. Yo estaba en Suiza dictando una conferencia sobre el centenario con el trabajo de las independencias. Es que me han invitado de Canadá, de Suiza, de muchos sitios a contar la historia de América Latina. Por eso es que he estado yendo a esos lugares. Cuando terminé la historia del continente y tal, estaban un montón de gente de diferentes países de América Latina y había un señor alemán, experto en literatura latinoamericana, y él me preguntó, me dijo que le faltaba fe en ese continente que yo pintaba, porque ese continente que yo pintaba no tenía un acuerdo económico, y en la medida que no tuviera un acuerdo económico, entonces no tenía nada, según el análisis de él. Le parecía que la lengua era poca cosa como elemento articulador, que ellos, por ejemplo, tenían la misma lengua que los austriacos y no se entendían, y entonces, que por hecho le parecía que eso estaba pegado con babas, más o menos. Entonces yo me puso como ejemplo la Unión Europea como un elemento económico que es capaz de desarrollar un proyecto. Miren, ustedes hicieron la Unión Europea porque hicieron 2 guerras mundiales, mataron 70 millones de personas en los conflictos más aterradores que el mundo recuerde jamás. Ustedes sobre las heridas del carbón y del acero, porque ellos siempre mataban por Alsacia y Lorena, que es donde están el carbón y el acero, y decidieron no matarse sino repartirse el carbón y el acero. Firman ese pacto del 51, que es el origen de la Unión Europea. Y ustedes llegan a un acuerdo económico sobre las heridas más grandes de todos, y se ponen de acuerdo en una vena económica, porque nada más los une. Todo lo demás los diferencia. Ustedes se detestan en todo, y en lo único en lo que se pusieron de acuerdo es en un proyecto económico. Entonces yo espero que nosotros los latinoamericanos no tengamos que llegar a tener unas lecciones históricas tan duras para poder entender lo que es un acuerdo económico. Entonces, esto respecto a tu pregunta. Como uno las ve acabadas, uno ve a los gringos unidos. La guerra de secesión americana fue una carnicería, la cosa más impresionante. El movimiento por los derechos civiles, la democracia para las comunidades negras, en 1960 era legal el linchamiento de miembros de la comunidad negra en el sur de los Estados Unidos. Es que no estaba penalizado. Entonces, digamos, de ahí a Obama pasaron 50 años de una lucha durísima. Uno no ve el precio que esta gente pagó por lo que ha logrado entender. Entonces le parece que esto no está muy crudo en el proceso, porque uno no ve cómo cocinaron los de ellos. Los franceses hicieron un régimen del terror donde mataron 20.000 personas decapitadas por un tema que también fue de clase. ¿Sí? Entonces, que fue el régimen del terror de la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa tiene varias etapas. Tiene todo el pensamiento, la ilustración, el dinamismo de lo que eso va a generar. Pero además tiene una etapa de terror que va a ser completamente grave, que va a ser el régimen del terror. Entonces, uno no ve las oscuridades de los europeos, porque por supuesto ellos no se las van a mostrar a uno, ¿sí? Pero esa gente atravesó cosas muy horribles para llegar a tener las sociedades que ellos tienen. Entonces, no es que ellos se sepan los chismes que nosotros no lo sabemos, es que nosotros estamos construyendo y encontrando nuestros propios caminos. La Constitución del 91 es de lo más revolucionario que hay en América Latina, porque además empieza a contestar una pregunta que estaban haciendo los pueblos indígenas en la independencia. ¿Y yo qué?
¿qué me ofrece usted una vez que si yo lo apoyo en eso, usted me lo ofrece a mí? ¿Qué me va a pasar a mí de chévere en la República que sea más bacano que lo que me pasaba en el imperio, a mí? Ya nunca me van a contestar a los indígenas, nunca, hasta la Constitución del 91. Entonces, digamos, el nivel de conciencia histórica que implica esa Constitución, aunque todavía falte mucho para que la sociedad sea como esa Constitución es un nivel de madurez grande de nosotros. Estamos construyéndonos, pero estamos acostumbrados a ver solamente nuestros defectos y no nuestras construcciones. Nos vemos solamente a través del conflicto y no a través de los logros. En el país donde yo tengo un país donde hay universidades, donde todos nos educamos, donde hay calles, donde hay carreteras, donde hay ingenio, un montón de vainas, y no solamente el conflicto. Y usted, cada colombiano está esperando un proyecto sensacional y magnífico que va a pasar. ¿Sí? Pero como sociedad hay un fatalismo colectivo terrible. Entonces, es un poco que nosotros llegáramos a entender que esas pilas que cada uno tiene individualmente, porque usted con cada colombiano en entrevista y vea lo que le ha pasado. Y encima le va a salir una beca, le va a salir un negocio, le va a salir una financiación, se va a ganar el todo. A todas las maneras fantásticas. Y como sociedad, como sociedad no. ¿Y por qué no? A veces son los mismos individuos los que componen la sociedad. Es un poco llegar a elevar el termómetro de lo individual a lo colectivo, para poderlos ver con las mismas pilas, porque cada uno se ve personalmente. Un pedazo. Ella pone la radio a todo volumen cuando intento escribir, cuando quiero dormir. Ella baila en el piso de arriba, baja las escaleras con fuerte zapateo. Sus hijos lloran, sus perros ladran. Todo el santo día hay personas que tocan a mi puerta y por toda disculpa dicen, me equivoqué de puerta. Hay un recuerdo, unos recuerdos livianos, altos como nubes, son aire, el aire que sostiene y guarda a los pájaros largos. Entonces tenemos los ojos más limpios, más libres de sombra y de olvido. No estamos viendo un campo, ni un agua que corre, ni una espiga. Es la bendición de no mirar nada, de ser aire sin color y sin contorno. Eso tiene la cultura, que es una manifestación, una expresión de lo que las personas piensan, de lo que las personas sienten, de lo que las personas han vivido. El teatro, la poesía, el cine, todas estas son manifestaciones que tenemos los seres humanos para decirnos que estamos vivos, que no somos simplemente una rutina laboral, que no somos simplemente una rutina familiar, sino que manifestamos sentimientos, emociones, que tenemos emociones y que tenemos mecanismos como las diferentes manifestaciones culturales para expresar esas emociones. Y eso se vivió en el Festival Universitario de la Imagen y la Palabra. Fue un regalo cultural tanto para la comunidad universitaria como para toda la comunidad de Tuluá que asistieron a los eventos, que disfrutaron y que aprovecharon la oportunidad de tener personajes de talla nacional e internacional visitándonos en nuestra ciudadela universitaria, hablando de cultura, mostrándonos su experiencia, compartiendo con nosotros todas esas manifestaciones y expresiones culturales. El lunes poesía, martes narrativa, conversatorio con Diana Uribe, el miércoles teatro, el jueves cine, el viernes análisis de narrativa, el análisis de las letras. Bueno, caramba, ¿qué más se le puede pedir a un festival como el que tuvimos, el tercer festival aquí en la universidad? No tenemos nada más que pedirle, por el contrario, agradecer a sus organizadores, un reconocimiento muy especial al profesor Omar Francisco Ortiz, director del Centro Cultural, que se ha dedicado, porque se termina un festival y él está trabajando en el siguiente festival para darnos ese regalo de la cultura, para permitirnos ese acercamiento, para avivar esas emociones en nuestra comunidad. Y caramba, qué rico verla leyendo poemas. Esa es una experiencia nueva también, ¿no? Que no habíamos tenido el espacio para sentarnos a compartir los poemas, a sentirlos, a disfrutarlos como así como nosotros sacamos ese espacio, queremos que todos nuestros televidentes, toda la comunidad universitaria y la comunidad tulueña y del centro del Valle del Cauca, se regale ese espacio para la cultura. Es una manera de sensibilizarse, es una manera de expresarse, una manera de aflorar los sentimientos y lo que llevamos por dentro. Y justamente eso es lo que pretendíamos cuando hicimos este programa,
no solo para los que lo vinieron y lo quieren revivir, sino para los que no estuvieron dentro de la UCEBA y que pueden ver lo que hicimos esta semana acá. Hemos hecho un recuento y ese recuento está en nuestra nota en Aventura UCEBA. Niña pálida, con la sangre escondida en algún recuerdo. Niña ojos, chorrera, sal en las mejillas, niña océano. Toda la sal del mundo sobre tus mejillas, estatua de sal. Niña grito ahogado, silencio, forzada mudez. Niña, niña, boca sin arco, hilo, aguja, labios surcidos, manos tontas contra tu cuerpo. Niña, huesos largos, triscados, trocados, cuerpo sin huesos, sin forma. Niña de cabello triste, cercenado, mutilado, mustio. Niña de pies diminutos, de miedo en los dedos. Niña que no pisa, que no pasa, que se atasca. Niña que no es pausa ni río. Niña quieta tras la puerta. Niña que no mira la ventana, que no sabe extender la pupila. Niña quebrada, pequeña niña, mi niña, yo. Acabamos de terminar este tercer festival de la imagen y la palabra, que cumplió su objetivo fundamental, y es abrir un espacio importante en la región para una agitación intelectual de gran calidad y con protagonistas de primera categoría a nivel nacional e internacional. Tuvimos los mejores poetas, tuvimos las mejores poetas, tuvimos la historiadora que más da que hablar en el país, y no solamente en el país, sino en Latinoamérica, como es Diana Uribe. Tuvimos el mejor teatro que se está haciendo en estos momentos con Sebastián Ospina, un caleño afincado hace mucho tiempo en Bogotá, y con María León Arias, una amiga actriz que se lució en el papel de Manuela en esa adaptación de una novela de Víctor Paz que hace el mismo Sebastián. Tuvimos también cine, tuvimos Todos tus muertos de nuestro vecino andaluz, el hijo de Andalucía, Carlos Moreno, que es como si fuera tulueño, obviamente. Y tuvimos, a pesar de la lluvia, que nos acompañó como una amiga fiel todo el tiempo, tuvimos un acompañamiento del público total. Piat Bonet quedó, decía, era muy pesimista el día de su recital a las 7 de la noche, porque justo a esa hora se descargó sobre la ciudad el tremendo aguacero, pero amainó y inmediatamente llegó la gente. Igual sucedió con el conversatorio que hicimos con Diana, que ella estaba también muy preocupada porque pensaba que como en tierra caliente cae una gota y la gente se espanta, entonces nos iba a pasar lo mismo, pero curiosamente ese día el lleno fue total. Entonces agradecerle a la ciudad, agradecerle a la universidad que haya permitido esta magnífica actividad. La primera comunión de nuestras almas se dio a través de la magia de la danza. Esta noche, esa danza pertenece a la memoria irrevivible y táctil de mis manos diamante y guerrera. Seguirás danzando entre la luz y la sombra, entre el deseo y la ira que aún me resta para continuar en este tránsito final. Esa hermosa pasión que me ha hecho danzar durante tantas horas en mi vida me llevó en los tiempos remotos de la infancia, por contacto e influencia de los esclavos negros que convivieron conmigo en la hacienda de San Mateo. En mi primer y errático viaje a España, y estando aún viviendo en casa de don Manuel Mayo,
estrafalario y furioso que compartía su palacete con mi tío Esteban. Fui inducido a conocer y practicar el baile de los cortesanos. Y de una vez ya estamos pensando en el cuarto festival, porque nos pusimos un límite alto, es decir, tenemos que superarlo. Aquí nos metimos en un problema grande, porque superar esto que hicimos no es fácil, pero lo haremos con toda seguridad y con la ayuda, el apoyo, el entusiasmo de la gente de la UCEBA, que ha sido formidable, a pesar de los eventos extracurriculares y todo lo que ha sucedido. Nos ha acompañado, nos sigue acompañando y entonces los esperamos el año que viene. Nada como dormir en la oscuridad profunda y el total silencio. La noche del campo poblada de pequeñísimos trazos de insectos, de insistentes grillos lejanos, de aleteos de chapolas, y al caer las hojas solitarias sobre la nieve blanda se siente. Te quedaste en mí, en mi cepillo se enredaron tus rizos, en mi mente se refugió tu rostro, en mi piel se quedó el fuego de la tuya y en mis labios vive el sabor de tus besos. Qué rico poder expresar así, qué rico que esas personas que le hacen generar esas sensaciones son capaces de expresarlo, de manifestarlo y de ponérnoslo en nuestras manos a través de diferentes manifestaciones, de diferentes tipos de cultura. Yo creo que todos los conflictos humanos desaparecerían si nosotros nos diéramos a la tarea de expresar lo que sentimos por la poesía, por el teatro, por el cine, por todas estas manifestaciones que tenemos. Usted se imagina, pero de todas maneras, pese a que es menos de lo que se quisiera, las expresiones culturales han marcado el desarrollo de la historia, el desarrollo de las regiones, el desarrollo de las naciones. Y Colombia, en medio de muchos conflictos y en medio de muchas dificultades, tiene grandes expresiones culturales, grandes manifestaciones, y es muy importante saber que instituciones de educación, importante saber que administraciones nacionales, locales, municipales apoyan las expresiones culturales. Cuando una persona se forma en cultura desde joven, digámoslo así, estamos sacando a un joven de los conflictos sociales, porque su tiempo, porque su esfuerzo, porque su dedicación está enfocada en ese tipo de cosas. ¿Qué mejor que eso? Es lo que queríamos compartir con todos y además compartir contigo esta expresión que es la poesía, y esta presentación hacerla con base en poesía. Por eso no nos salimos del contexto, nos quedamos aquí. Nos quedamos en nuestro centro cultural, nos quedamos leyendo poesía, nos quedamos hablando de cultura, nos quedamos hablando del tercer festival de la imagen y la palabra. Y estamos leyendo poemas desde el día lunes de la semana, porque nos quedamos toda la semana leyendo poemas, sintiendo esto que es tan bonito. Viviendo precisamente esa cultura, viviendo esa imagen y viviendo esa palabra. Queremos agradecer, hoy estuvimos, no nos vamos a robar los créditos de los autores de los poemas, muchas gracias a Winston Alejandro Landines y a Gonzalo Mayarino Flores, además de Rubén Darío, Fernando Herrera, Jorge Bocanegra y evidentemente al maestro Omar Ortiz, que también tiene su libro de poesía en esta colección, que es un libro por centavos, que es una colección de la Universidad Externado de Colombia, el otro es una publicación del autor de Winston Alejandro Landines. A ellos muchas gracias, al profesor Omar Ortiz muchas gracias por traernos al Festival de la Imagen y la Palabra. Nos encanta podérselo mostrar a través de nuestra aventura UCEBA. Y pues estamos tratando de que ustedes revivan con nosotros esos sentimientos antiguos, cuando uno tenía que declarársele a su amor. Cuando se escribían cartas de amor. Exacto, que teníamos que escribir cartas de amor para poder decir te amo. Bueno, hasta aquí nuestra aventura UCEBA. Esperamos que ustedes hayan disfrutado mucho de esta expresión corta del Festival de la Imagen y la Palabra. Nosotros nos vamos, y ustedes no olviden escribirnos a tvuceba@uceba.edu.co. Sequía Grande a Carolina Urbano. Cuando la ceiba muda sus hojas, las piedras repican una risa escondida. Es verano, la mañana se abre con la jocunda luz de las veraneras. En la tarde, las muchachas depositan sus espejos en el río.
pretenden atrapar los secretos de la luna, mas solo logran multiplicar las escamas del salmón que avanza.